Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Cuando son las 2:50 de la tarde estamos completamente en vivo desde la sede de Amnistía Internacional en Venezuela para hablar con su gerente general. Estamos hablando de Viviana Díaz, quien el día de hoy va a compartir con nosotros parte de una entrevista que vamos a tener hoy de manera exclusiva para BPI TV. Muchas gracias, Viviana, por este momento y compartir acá con nosotros estos minuticos a través de las pantallas de BPI TV y ver parte de los trabajos de investigación y los trabajos que ustedes han presentado a la sociedad civil, entre ellos lo que ustedes han investigado sobre las migraciones y todo este conflicto que ha generado Venezuela, sobre todo en Latinoamérica. Entendemos que, según información que ustedes han compartido, más de 300 venezolanos han sido deportados de Curazao. Exactamente, ¿qué es lo que indica este informe, Viviana? Sí, bueno, el día 10 de septiembre Amnistía Internacional lanzó un informe específicamente sobre personas migrantes venezolanas en Curazao. Y este informe tiene que ver un poco con la preocupación por la devolución de venezolanos que se ha hecho desde ese país. Efectivamente, como tú decías, en el año 2018, según Amnistía ha podido documentar, 386 personas han sido devueltas, pero en el año 2017 más de 1000 personas fueron devueltas desde Curazao hasta a Venezuela. Así que el informe lo que recoge es testimonios de personas que están encarceladas en Curazao, calificadas como migrantes ilegales, pero quienes no han tenido la posibilidad de pasar por un proceso justo, de acuerdo a lo que indican las normas y la Convención del Estatuto de Refugiados sobre cuál es el tratamiento adecuado a una persona que solicita refugio o que solicita asilo. Y además Amnistía ha podido hablar con funcionarios, con ONGs y ha podido ir documentando qué pasa con los migrantes venezolanos en esa isla. Es importante también ese trabajo que están haciendo ustedes o están documentando debido a que también las personas que nos ven a nivel internacional, Venezuela tiene salidas donde estamos observando a las personas que migran, por ejemplo, en la frontera de Colombia, que lo hacen a pie y caminan para poder llegar a los otros países. Pero las fronteras del norte son fronteras marítimas y todas estas personas están tratando de llegar a estas islas por canoas, lanchas, botes. Y bueno, todo esto empezó en 2017 cuando vimos naufragar a un grupo de venezolanos importante que, bueno, pensaban llegar hasta Curazao. Luego de allí, acá no ha parado esa migración venezolana hacia las islas. ¿Cómo han observado también esa migración? Bueno, Amnistía ha estado documentando, no hemos tenido la posibilidad de documentar en todos los países a donde llegan personas migrantes, pero sí se estuvo documentando en la frontera Colombia-Venezuela y específicamente se recogieron testimonios de personas que se vieron forzadas a migrar por razones de salud. Y se publicó un informe que se llamó Salida de Emergencia, que cuenta, bueno, cuál es la realidad de esas personas venezolanas migrantes en la frontera colombiana por el tema de salud. Luego han habido pronunciamientos por el tratamiento de las personas migrantes venezolanas en Trinidad y Tobago, y el más reciente ha sido este informe de Curazao. Para Amnistía, bueno, es un motivo de preocupación, no solo la salida y las razones, los factores que fuerzan a la gente a irse del país, sino también el tratamiento que están recibiendo en los países receptores. Vimos estos días que, bueno, se ha tratado de hacer un esfuerzo para tratar de no pedir documentos debido quizás a esas razones que ya también vamos a hablar un poco sobre esas razones y también cómo ustedes evalúan toda la situación de Venezuela en este momento, lo que está motivando a los venezolanos a salir del país. Pero todas estas condiciones o estas denuncias que se hacen en los demás países es que la normativa o Latinoamérica no estaría preparada para recibir a los venezolanos en el exterior o esta oleada de migrantes, porque vemos que muchos países están tratando de hablar o de pronunciarse con lo que está ocurriendo en Venezuela. Exactamente xenofobia es lo que hemos visto que han denunciado los diputados en las últimas semanas y sobre todo en la visita que hizo Almagro en el fin de semana durante la frontera. También, ¿cómo evalúan esta situación? Sí, bueno, Amnistía desde hace muchísimos años viene trabajando sobre discriminación en cualquiera de las formas que ella se presente, donde quiera que se presente. Así que este sigue siendo un motivo de preocupación.
Y acompañado de esto, seguimos trabajando, observando, teniendo pronunciamientos sobre las razones que hacen que las personas se vean también forzadas a migrar y que indudablemente en número está viéndose unas cantidades que nunca se habían visto en el caso de venezolanos, y además de todo lo que acompaña este recorrido que las personas terminan haciendo. Entonces, como te decía antes, nuestra preocupación está centrada tanto en los factores de expulsión como en aquellos factores que hacen que las personas no sean, que el derecho que tiene una persona a buscar asilo o buscar refugio en algún lugar no esté siendo atendido debidamente y que en un contexto de una crisis de derechos humanos, devolver a una persona puede significar un riesgo para su vida. Me he llamado por eso a Curazao, por lo que está ocurriendo en Curazao. Efectivamente, una de los llamados, entre los tantos llamados que hay dentro del informe al gobierno de Curazao, es aplicar toda la normativa y hacer todos los esfuerzos posibles para que las personas que están llegando a Curazao y que están solicitando tener un estatus de refugiados o un estatus de asilo sean tratados debidamente de acuerdo a la norma internacional. Los efectos de la expulsión, también está hablando que ustedes se preocupan por tratar de observar o determinar los efectos que está haciendo que toda esta población salga de esta manera de Venezuela. ¿Cómo están observando esos efectos en el país? Y ya hemos visto que han denunciado lo que ha sido la emergencia humanitaria compleja que se está viendo en Venezuela. También hace poco había nombrado que muchos de ellos es por el tema de medicamentos. ¿Qué están observando en estas últimas semanas luego de unas medidas económicas que ha impuesto el gobierno nacional? Amnistía Internacional ha venido haciendo varios llamados ante lo que la organización denomina o ha calificado como una crisis de derechos humanos. Y esto pasa por un asunto que tiene que ver con escasez de alimentos, con escasez de medicamentos y que también tiene que ver con un factor de violencia. Entonces, entendemos que la suma de todos estos elementos conforman una crisis de derechos humanos que en vez de ser atendida está siendo negada y para la cual no se han activado los mecanismos necesarios que permitan paliarla, abordarla y frenar el sufrimiento de tantas personas. El llamado entonces también es al gobierno venezolano a que, bueno, respete los derechos humanos y los derechos que tienen todos los venezolanos. Que es necesario que existan y se activen mecanismos que permitan que esto no siga ocurriendo, que estos factores que tenemos que conforman esta profunda crisis de derechos humanos no sigan dándose. Entendemos también que hay otros informes que vienen en los próximos días, sabemos que también son en los próximos días, pero ¿qué sí nos pueden adelantar? Próximamente estaremos lanzando, el día jueves vamos a estar lanzando un informe sobre seguridad ciudadana. También, seguridad ciudadana, entendemos que no puede hablar tanto, pero exactamente hacia dónde va dirigido este informe. Tiene que ver con la preocupación por el incremento de las cifras de violencia, específicamente por las muertes por armas de fuego y el uso excesivo de la fuerza, que obviamente involucra a funcionarios. ¿Cómo no? Entonces el llamado en general, luego esta ola migratoria que hace a todas las naciones del mundo, bueno, para que comprendan el caso de Venezuela, ¿el llamado qué hace? El llamado es, por un lado, todas las personas que están solicitando refugio, que están llegando a otros países, deben ser atendidos según el derecho internacional. La solidaridad es un elemento que esperamos y queremos y pedimos que esté presente, pero que también si tenemos un marco jurídico internacional que establece cuáles son los pasos, cuáles son los protocolos con los que se debe actuar ante la migración, pues que esto sea atendido, que sea aplicado y que pueda permitirse darse la posibilidad de que las personas tengan oportunidad de solicitar su refugio, su asilo y ser considerados. Bueno, muchísimas gracias, Viviana Díaz. Recordemos que es gerente general de Amnistía Internacional Venezuela, que en el día de hoy nos ha hablado un poco sobre lo que ha sido esta crisis migratoria que está atravesando Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja. El llamado es a las naciones del mundo que hace desde Amnistía Internacional, específicamente el caso de Curazao, a brindar la protección según la norma internacional de lo que es estos derechos a estos migrantes. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó? Para BPI TV, Héctor Luis Caldera.
Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.